Ayer hubo una persona que me dijo que tenía que hablar de Ferede, que cómo nació y todo eso y por qué. Entonces, bueno, atendiendo al 100% de las peticiones, procuraré meter algo aquí sobre Ferede, aunque, bueno, me cuesta cuando insertarlo, pero lo haremos, yo creo. Bien. Si veis que hago un salto así, pues es por esto, ¿no? Por atender al 100% de esta petición que ha venido. Un pequeño repaso. Ayer tratábamos de reflexionar sobre este extraño pasaje que está ahí en Jeremías, en un contexto de deportación de una parte del pueblo, de pérdida de libertad, de muerte, de destrucción, un contexto terrible donde se recibe pues una palabra de haced el bien a vuestro agresor, que cuesta mucho pues entender. Traté de expresar de que en realidad sí, no era tan mala palabra, porque eso era lo que iba a ocurrir, la cautividad, muerte, por culpa de la falta de responsabilidad, por culpa de no cumplir su parte del pacto del pueblo. Ahí tenían. Y que al menos esa situación lo que implicaba era un destino diferente al que había recibido el reino de Israel, que finalmente, por no mantener su identidad colectiva, acabaron disueltos, dispersos, mezclados y habían perdido esa identidad también particular. Están interconectadas, algo que me costaba a mí entender. El mensaje descorazonador, sin grandes esperanzas para los que estaban allí, resultó ser la palabra que permitió preservar la identidad del pueblo que Dios había elegido y la continuidad de sus promesas en lo que había y de su plan. Así que aunque el pobre Jeremías no tuvo mucho éxito en sus 40 años y advertía contra no vayáis allí, no os confiáis en Egipto. ¿Dónde terminó Jeremías? En Egipto. O sea que es que le dieron por todos los lados. Confiaba allí en el gobernador que dejan un poco que le protegía, pues le mataron. Y a él no le mataron, pero acabó en Egipto. No sabemos si obligado o no tan obligado, porque seguramente podría volverse o tal, pero parece que se lo llevaron a Egipto y él fue con ellos, porque también era su pueblo. Puede que no le escucharan del todo, pero era su pueblo. Él estaba identificado. Transmitía lo que Dios le había dicho. Quizá no era el mensaje que más le gustaría dar, pero era el auténtico. Y esto nos debe servir para nosotros, ser auténticos. Y construir ciudad también, construir cuerpo. Parece que los evangélicos en muchas de las ocasiones defendemos solamente la libertad individual y la cosa individual y nos hace ser individualistas. Me he encontrado mucha gente que dice, sí, no, si yo leo la Biblia, si yo tengo mis oraciones, pero a la iglesia no voy, porque hay mucha hipocresía. Y es verdad. Tenemos muchas incoherencias, ¿es verdad? ¿Y dónde no las hay? ¿Y no es más hipócrita quedarte en casa? ¿Tú solo en el mundo así? ¿Encerrado?
atesorando para ti mismo y engordando hasta que explotas. ¿No es más hipócrita eso? ¿No es más contrario a los valores del Evangelio? Estos fueron mandados en un contexto difícil, hostil, pero con el mensaje de mantén tu identidad, aporta individualmente y como pueblo. Y no disminuyáis, fortalecer. Si nosotros nos diseminamos completamente, destruimos el valor corporativo. Y Cristo vino para insertarnos en su cuerpo. Para insertarnos. Nos ha unido, lo queramos o no, al resto. ¿Por las coyunturas que se destrozan mutuamente? No, que se ayudan mutuamente. Es verdad que a veces somos capaces de destruir. Yo comenté cómo en mi iglesia, cuando yo me convierto, porque habían entrado principios políticos de algunos de los que estaban allí, y los americanos son malos y los no sé qué, acabaron destruyendo la alegría que había allí. Pero eso no es el propósito de Dios. Y algunos salieron y vivieron amargados, pero otros nos quedamos con un mensaje de animar, de construir cuerpo y de construir paz. Bueno, eso es lo que quiero hablar en esta segunda parte. La estrategia. La estrategia va a ser muy sencillo, por eso sí podré meter allí insertado de la Ferede. Dice el texto que nos va a servir de referencia: y procurad la paz en la ciudad a la cual os hice transportar. Estaban ahí atados, llevados, no sé de qué manera, por la fuerza, y dice aquí que es Dios quien les ha transportado en realidad para preservar su vida. Y rogad por ella. No que les caiga un rayo, no que ahora venga otro. No, rogad por esa ciudad. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Bueno, pues creo que esto es totalmente vigente para nosotros. No simplemente en aquella etapa. Gracias a Dios no vivimos en ese ambiente tan hostil. ¿Es hostil un poco? Pero no vivimos en ese ambiente tan hostil. Tenemos que bendecir la ciudad donde estamos, porque allí no importa cómo vamos. Yo esto se lo digo mucho a los latinos, ¿vale? Tú no has venido aquí por trabajo. Sí, yo vine por trabajo porque mi país no tenía, que no sé qué, y yo vine porque mi profesión allí no la podía hacer bien y estaba todo muy mal y tenía una pequeña industria, me la quitaron. Estos los de Venezuela, mucha gente así, que se quedó sin nada. Y digo, pues no, eso es lo que tú piensas, pero en realidad es Dios quien te ha traído. Y te ha traído con un propósito. También se lo digo a los chinos, que los chinos son más difíciles que los venezolanos. Porque los chinos vienen así, su cultura, esto hay que hacerlo a los chinos, y a veces no van tanto a los bancos, se prestan entre ellos. Tienen todo una cosa, y me suelen invitar cada X pues a un culto bilingüe que tienen de español-chino. Y entonces yo voy a la parte española, ¿no? Y les hablo, son jóvenes, y les digo, no sé por qué vinieron tus padres, pero tú estás aquí porque Dios te quiere utilizar, porque eres elegido para hacer el puente entre la China sin perder tu identidad y España, que tú puedes tener dos identidades, tienes un padre y una madre, no tienes por qué elegir. Eso le digo yo a mi mujer para que me tengan un poquito en cuenta. Pero no, pobrecilla. Ella sí le preguntaba a mis hijos, que se ha mencionado aquí, hijo varón mío mayor. Mi mujer lo agarraba cuando tenía 4 o 5 años y decía, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Cuando estaba dormido. Le hacía esa sinvergonzonería. Le agarraba así. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá?
y él, dormido, gracias a Dios, inspirado por el Espíritu Santo, decía a papá y a mamá. ¿Pero a quién quieren más? ¿A mamá o a papá? Y él decía, a mamá y a papá. Y la tercera vez ya solía despertar y decir, déjame. Y entonces le decía, eso es tortura, que estaba allí. Pero le encantaba en realidad la respuesta, porque mi mujer sí quería que mis hijos quisieran a papá y a mamá. Entonces, bueno, pues esa canallada que tenemos de familia que a veces pretendemos elegir, no hay que elegir. Podemos tener dos amores. Podemos tenerlo. Yo les digo a los latinos, tú eres español porque Dios te ha traído a España. Solo españoles. Ya, pero me dice el pastor, pero mi iglesia quiere solo españoles básicamente de origen porque no estamos llegando y tal. Digo, estos van a ser españoles de origen, sus hijos ya lo son, porque han nacido en España. Y además, Dios les ha traído. ¿Qué más origen quieres? Ahora tienes que enseñarle a que tienen que venir a integrarse. A no ser la iglesia china de los chinos para los chinos. Tienen que ser de todos. De todos. Y a veces a unos les cuesta más y otros que no. Y ganar el corazón y ser una iglesia multicultural que transmite unida la esencia del mensaje de la salvación. Y eso puede ser un testimonio que nuestra sociedad no ha visto nunca. No ha visto nunca. Entonces nuestra estrategia no tiene que ser la confrontación. Nuestra estrategia tiene que ser ganar a la persona, ganar su corazón, mostrar la justicia de lo que hacemos. Y esto es un poco el mensaje que se transmite, que debían transmitir los que fueron deportados, los que llegaron a una nación diferente, con una cultura diferente, con una forma de ser diferente. Procura la paz. No procura hacerte como ellos. Algunos que vienen rápido se hacen socios del Madrid o de lo que sea de esto. Sí, porque claro, yo tengo que adaptarme aquí, o del Valladolid. Yo, que siempre he sido contrario al fútbol, porque enfrenta a la gente, pues entonces no lo llego a entender del todo, ¿no? Pero está bien, lo acepto. Tengo que querer a las personas por encima de eso. Lo que tenemos que procurar como creyentes no es simplemente aculturarnos, sino procurar la paz. El bien. ¿Qué tipo de paz? ¿Qué tipo de paz tenemos que buscar? Pues se nos ha enseñado la paz romana, ausencia de luchas. Primero te derrotaban y luego asentaban la paz. ¿Vale? Pues no lo sé si podía ser esa. Yo he puesto aquí la paz sencilla, la paz básica. Ausencia de conflicto. En la ausencia de conflicto progresan las naciones. En general, las guerras detienen situaciones y hay que construir. No es tan malo. Entonces, una estrategia es, bueno, pues no conspires. Deja. Si Dios te ha dicho paz, pues créetelo. Lleva la paz. No lleves el conflicto donde estás. No está mal porque una pequeña minoría en un lugar con ejércitos de los más poderosos en su momento del mundo te estaba ganando que tu cabeza se separara de tu cuerpo levemente, pero suficientemente para no poder prolongar la vida. Entonces, eso te iba a ayudar, no simplemente conspirar. Y eso ayuda a vencer prejuicios, relaja, te da confianza. Bueno, estos no. Estos no. Con tranquilidad. Nosotros debemos ser así. Nosotros debemos ser así. Debemos ser benefactores, procurar la paz en la que estamos. Lo dice uno que fue elegido, luego lo diré, secretario ejecutivo para pelear, entre comillas, con el gobierno ante determinados derechos. Pero bueno, eso va a ser otra guerra que intentaré explicar y que no desentone mucho con esto otro. Segunda estrategia, no conspirar.
A ver, que yo tenía aquí uno de estos. A ver cuánto hablo. A ver si bato mi récord. Segunda, esta paz sencilla, de evitar prejuicios, de dejar la actitud de guerra, de actitud beligerante. Esa tenemos que dejarla. Esa tenemos que dejarla. Esta que mencioné ayer. ¿Y por qué a mí no me dan un terreno? ¿Qué están dando a todos estos? ¿Y por qué? Bueno, el que estaba antes que yo en el cargo era muy inteligente. Luego lo tuve que suceder yo y me he tirado toda la vida escuchando comparaciones. Entonces, tengo así un poco, ¿vale? Pero él decía algunas cosas buenas, que era, dice Mariano, tenemos que pedir las cosas a las autoridades ante quien puede concederlas, porque muchas veces las pedimos al que no tiene, al bedel, y echamos la bronca a la enfermera, por ejemplo, ¿no? Cosas así. No, a quien pueda concederlas. Y de la manera que no pueda negarlas. Digo, ¿cómo se hace eso? Dice, eso tienes que descubrirlo tú, muchacho. Porque está bien, a quien pueda conceder podemos tirar, pero de la manera que no pueda negarlas está más complicado. Es decir, se refería con justicia, argumentando de la manera que le deje al descubierto las cosas, ¿no? Pero aunque no pueda negarlas, yo he descubierto que las niegan y que todo lo que vamos consiguiendo cuesta mucho, a pesar de las leyes. Nadie nos ha regalado nada, pero no pasa nada. Tenemos que ir construyendo, afianzamos. No conspirar afianza la paz. Afianza la paz. La simple búsqueda de la paz nos aporta paz, es lo que dice el texto. Dios lo prometió para su pueblo. No podemos estar buscando la paz y nosotros con la beligerancia interna. Tenemos que estar convencidos de la paz de aquí para buscarla en nuestro entorno, aunque la persona no lo merezca. No nos olvidemos que Jesús vino a buscar a lo que se había perdido. No nos olvidemos que Dios tiene una esperanza para Nínive, para Babilonia, para toda la tierra. Él vino a buscar lo que se había perdido. No es nuestro criterio, es el de Dios, que Él ha venido a buscar eso y nos quiere utilizar. Por eso nosotros tenemos que ser pacificadores, hacedores de paz, constructores. Dice también, en lo que dependa de vosotros. No. Procurad, esto es lo que tenemos que procurar. Nosotros tenemos que tener esa actitud. No podemos, en un sentido, conseguir la paz, pero nuestra actitud debe ser así, dejar la lucha, dejar la tensión. Es una paz que he llamado ahí básica, no me gusta romana, porque implica primero la destrucción de la gente y su dominio, y luego tratar de convencer, ahora vais a tener paz y vais a ver lo bueno que es Roma, que tiene ingeniería, que tiene industria, etcétera, ¿no? Bueno, pues actuar de esta manera, con esta paz sencilla, de tener buena actitud y buena animosidad en un contexto difícil, eso al final genera empatía. Que la empatía es la que suele abrir la puerta a la justicia. No nos suelen dar justicia. El Evangelio nos dice que al juez que le llaman la viuda, al final le hace justicia por su insistencia. Ese sí ha sido método mío, insistir, con la creencia de que en algún momento se va a producir en alguien, en algún político, un sentimiento de empatía. Pues esto es justo lo que están pidiendo estos herejes. Y aunque yo no crea igual, le voy a hacer esa justicia. Y entonces
podemos dar un pasito adelante. Y ese pasito adelante es una puerta que se abre un poquito más, no para nuestra institución, sino para el propósito del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que actuar con una visión muy amplia, que lo que estamos haciendo, sea poco, sea mucho, forma parte de un plan muy grande, que aunque no entendemos las cosas, forman parte de ese plan. Cuando yo entré allí en Ferede, estuve como 1 año y medio llorando, literalmente, clamando al Señor qué es lo que pasaba. Porque desde una emisora de radio evangélica cristiana se estaba difundiendo el siguiente mensaje todos los días. Llamen ustedes al presidente del gobierno y a Mariano Blázquez para que no cierren nuestra emisora de Radio Amistad. Porque ellos están detrás de este cierre. No sé cuántos llamarían al presidente del gobierno, pero yo sí sé todos los que me llamaban a mí. Yo llegaba a la oficina, allí a las 9 de la mañana, y ya estaba el teléfono sonando. Lo descolgaba y decía, por favor, no sea usted malo, yo soy de una asamblea de hermanos, mi madre, mi esposa es ciega, no puede ver la televisión y lo único que le consuela es la radio. Y entonces, esta radio, aunque son de los pentecostales, pero es lo único que mi esposa trata de oír y usted está cerrando el bienestar de mi esposa y usted está impidiendo que ella pueda escuchar el Evangelio y la parte que está allí. Digo, pero ¿cómo voy a impedir yo eso? Eso lo han dicho por la radio y usted es el responsable. Por favor, abra la emisora. Que no estaba cerrada, ¿vale? Así, me tiraba 1 hora para tratar de convencer a esta buena persona que amaba a su esposa de que yo no era el causante de sus males. Y normalmente no lo conseguía, porque lo que se oye por la radio y la televisión es verdad dada por Dios, incluso para los evangélicos. Mi suegra dice, lo han dado en la tele. Ya no dice lo he escuchado, dice lo han dado, porque es sorda como una tapia entera, de doble muro. Entonces, interpreta las cosas, tiene 92 años, es muy buena mujer, conoció el Evangelio en Australia cuando era prácticamente analfabeta, solo sabe leer y lee y ama al Señor de todo su corazón, pero es así, es sargento de la policía y si nos descuidamos nos militariza a todos. La tengo en casa durante 20 años ya conmigo, veáis lo que amo a mi mujer. Es más, un día le dije a ella, para que veas lo que yo amo a tu hija, te voy a llevar 1 semana tú y yo solos a Canarias. Y lo cumplí, aunque yo le dije que la promesa era llevarla, no traerla. Pero finalmente se vino conmigo y años más tarde me dijo, y no conozco las Ramblas de Barcelona, ¿me podrías llevar? Y yo le dije, no, suegra, porque tú quisiste venir a Canarias antes de morirte, no, yo te llevé y no te has muerto. Entonces no has cumplido tu parte. Y claro, ella me decía, bueno, ya me llamará el Señor. Digo, ¿cómo te estará llamando y estás sorda y tú no subes arriba ni nada, nos tienes aquí todo el tiempo? Dice, no, cuando me llame lo sabré, por supuesto. Bueno, es una bendición mi suegra, pero tiene lo suyo. Bueno, debemos procurar la paz también en la familia y con las suegras y todo eso. Otra estrategia que hay aquí es también no simplemente la paz física, la paz material, sino, vamos a decir, sazonar esa paz con una paz espiritual. La estrategia del cristiano es ser pacificador donde esté, pero también con la paz de Dios, que nos transforma, que transforma nuestra actitud, que transforma cosas. Al menos para eso está llamada. Si seguimos siendo totalmente iguales,
Algo nos está fallando en que no recibimos esa paz de Dios y no la podemos transmitir de manera igual. Incluso va más allá de la paz física, es de interceder por el enemigo. Bendecir a esa persona que te persigue, que ha hecho algo injusto contra ti. Bendecir, dejar la puerta abierta. Dejé de llorar año y pico cuando hablaban todos los días contra mí, porque yo le decía, Señor, si yo soy el problema, quítame. No quiero ser obstáculo a la obra de Dios. Y alguien, un pastor pentecostal, a quien yo respeto mucho, Marcos Vidal, llamó y me dijo, Mariano, esto no puede seguir así. ¿Por qué no tienes una reunión con esa persona que está hablando mensajes en la radio y aclaráis? Tuvimos esa reunión, repitió esas acusaciones. ¿Tú has mandado a la Guardia Civil? Digo, hombre, ¿qué más quisiera yo que mandarte a la Guardia Civil? Digo, ¿tú crees que yo puedo mandar la Guardia Civil a alguien? Han venido allí y han dicho que venían de parte de Ferede. Digo, hombre, ¿cómo van a decir eso? Te preguntarían si tu iglesia es de Ferede. Bueno, lo que sea. Mandar la Guardia Civil, digo, pero si yo estoy vigilado, estoy seguro que tengo allí la ficha. ¿Qué hay? Digo, no hay de eso. No te lo. Has dicho que esta radio te la quieres quedar tú. Y yo le dije, mira, si me la regalaran, la tuya, no podría aceptarla nunca. Nunca. Porque significaría que tú te quedas sin tu radio, que has levantado, y yo me voy a quedar con algo tuyo. Jamás aceptaría esa situación de poseerte a ti, aunque no estoy de acuerdo con lo que haces en la radio. Pero defiendo tu derecho. Jamás lo aceptaría. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? Digo, ¿habéis hecho un comunicado en contra nuestra? Digo, no. Lo que hemos hecho un comunicado diciendo que esa radio no es representativa del conjunto de los evangélicos. ¡Anda, si predicamos el evangelio! ¿Qué no van a hacer? Digo, sí. ¿Tú quieres que tu radio sea representativa del conjunto de los evangélicos? Haz un comité que te regule, que te marque el cauce de todos los evangélicos, donde esté un hermano, un bautista, un pentecostal, un no sé qué. Hombre, va a meter aquí a todos estos. Bueno, pues hazla solo del sector pentecostal, a quien tampoco representas. Hazla de ese sector que te den allí. Si Dios me ha dado la radio, ¿por qué le voy a meter a estos? Digo, bueno, entonces la radio es tuya y te representa a ti. Y eso es lo que hemos dicho. Es tu derecho, pero no nos representa a todos. Bueno, llegamos a un consenso, lo aclaramos y dejaron de llamar. Y yo tuve paz, la verdad. Pero a veces es necesario interactuar, bendecir, no agredir a esas personas. ¿Vale? Y reconocer. Yo ante esa persona reconocí también. Porque en mi me había pasado. Me había enterado que había un procedimiento penal contra esa persona. Y entonces él me dijo, ¿tú has hablado eso públicamente o has dicho? Porque yo me he enterado. Y ese procedimiento penal no llegó a ningún sitio. Entonces, tú no tienes que entrar ahí. Digo, pues sí, pues tienes razón, no llegó a ningún sitio. No llegó a ningún sitio porque no quisieron denunciar, pero ahí estaba. No llegó a ningún sitio, entonces yo no debo presionar ilegítimamente y le pedí disculpas sobre esa situación. En toda reconciliación hay un factor de diálogo. La paz, en muchos casos, viene cuando los dos tienen que dejar la beligerancia. Uno la puede dejar y si el otro no termina la paz. No se consigue. Tiene que haber que ambas partes
tienen que entrar algo, tienen que dialogar. Y cuando se dialoga, se expresa lo que uno siente. ¿Cuáles son sus afrentas? Algunas de esas son irreales, son malos entendidos. Un porcentaje muy elevado, viene por esa situación. Pero eso te da la oportunidad de explicar cómo afrontarlo y cómo superarlo. Ah, pues tú lo entendiste así. El 90% de los diálogos entre personas ofendidas y ofensores fracasan. Y en las iglesias puede que más. ¿Por qué? Porque normalmente se hace ya con juicios de valor. Ya le has condenado a la persona. ¿Cuándo se condena? Cuando se separa el hecho, se une, el hecho y la persona. Una persona puede cometer un delito, pero un delincuente es otra cosa, ya es un malo. No es alguien que se ha podido equivocar, ¿por qué? Ya le metemos un cliché con mucha... Ese es un maleducado. Ese solo piensa en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando buscamos, ¿por qué? Porque no me ha saludado. A mí eso me lo podrían decir, porque yo soy un desastre, voy así. Voy como un problema. Ya, no sé si lo dije a alguno, que me choqué con mi padre en la calle y no le conocí. Eso, de allí. Dentro de mis tareas matrimoniales, recoger a mis hijos y salir de casa y recoger a mis hijos y traerlos. 2 veces he llegado a casa sin los hijos, con el coche vacío. Y como 100, le podéis preguntar a Luis Alberto, como 100, mis hijos allí sentados en la acera, solitos, el colegio cerrado, y yo volviendo de mi casa, porque aquí estaba el colegio, cuando venía del trabajo lo recogía por aquí, y cuando venía de casa venía por aquí. Es otro camino un poquito diferente y ellos ya sabían eso. Y cuando me veían por el otro camino, sabían que yo me había ido del trabajo a casa y les había dejado allí. A veces me daba cuenta porque miraba atrás en el coche y no había nadie y entonces volvía allí corriendo, ¿vale? O sea que imaginaos qué tipo de persona tenéis aquí enfrente de desastre, ¿no? Pero bueno, en medio de eso vamos tirando, vamos intentando compensar. Demasiado bien han salido mis hijos. Pero bueno, la clave es que cuando uno pues, no tiene más remedio que reconocer también sus errores y sus limitaciones, desde ahí Dios nos retoma. No es debilidad. La transparencia, la sinceridad, el reconocimiento de las limitaciones son una oportunidad para que Dios las rellene. Entonces, no inventarlas, no justificarlas, no creernos otra cosa, ser conscientes del ambiente en el que estamos y aún así ser benigno en ese ambiente, eso solo puede traer bendición al que está adelante, va a disminuir tu situación y a ti también. Yo estuve a punto de matarme, conscientemente, suicidarme, siendo creyente, porque tenía una tensión tan grande con una persona con la que había montado un negocio, me afectaba tanto que no podía tener tranquilidad. Y andando con el coche intenté estrellarme por el lado contrario, en un puente donde la carretera se estrechaba. Intenté golpearme por el otro lado en un momento pues, de locura. Y curiosamente en medio de la carretera habían puesto para que los tontos no nos pasáramos al otro carril
unas pequeñas cosas, eran así. Pero al golpear mi rueda contra eso, ¡pam, pam, pam, pam!, hizo así un ruido y volví saqué el coche y estuve llorando 2 horas más allí. Hasta que me di cuenta que la razón no era lo importante, la justicia no era lo importante. Lo importante era que yo, por mi razón o por mi injusticia, estaba a punto de matarme y que necesitaba perdonar. Necesitaba dejar mi amargura, mi odio y construir la paz con este hermano. Así fue. Después de ese tiempo sentí que Dios me sacaría. Pasaron 2 años, pero yo fui firme en esa palabra que recibí. Me mantuve, dejé de pelear, empecé a amar más a esa persona, a comprender más a esa persona, a respetarla más, pero me di un pasito atrás. No podía estar al 100% colaborando, pero estuve allí hasta que Dios me sacó y me puso a trabajar precisamente en Ferede, me buscaron. Esa fue la situación, pero para mí fue clave en mi vida, porque implicó un punto de inflexión que yo necesitaba. Para tener paz, necesitaba otorgar perdón, porque si no, no iba a tener paz en mi corazón. Necesitaba ser liberado de la acción injusta que había entrado, injusta en mi criterio, había entrado en mi corazón y me estaba haciendo daño. Solo así podría superar algunos de los retos que tenía en mi vida. Esto fue un poco la estrategia que yo traté, ahora viene el anexo de meter en Ferede. Ferede nació en 70 años, 56, no sé por qué, siempre digo 54, no sé por qué, 56, 70 años ahora. La guerra civil había terminado, las iglesias evangélicas todas cerradas, menos un par de ellas que estaban escondidas en algún sitio y otras que estaban vinculadas a la embajada británica o la alemana, por ejemplo, estaban allí. Estas no se cerraron del todo porque eran cosa de embajada, pero estaban cerradas. Los evangélicos se decía que habían apoyado prioritariamente a la República, eran rojos, eran masones y entonces eran enemigos de España. Y además que España se quería construir esa nueva etapa con la base, la solidez que le iba a dar el Estado confesional nacional católico, ¿vale? Es timbre de honor para el Estado a adaptar su legislación a los principios éticos y morales de la Iglesia Católica. Eso estaba allí en el fuero de los españoles. Entonces, ahí, ese era el contexto del que aparecieron todas las iglesias cerradas. Había antes una institución que se llamaba la Alianza Evangélica Española, conectada a la mundial, que era la representación nata del conjunto de los evangélicos. Pero justo también tras la Guerra Civil hay una escisión a nivel mundial, y es que se crea el Consejo Mundial de Iglesias, un poquito más inclinado, dicen, al área liberal teológica y también a posiciones determinadas de izquierda, y el otro, pues, mucho más conservador y posiciones centro-derecha o así, ¿no? Se dice. Eso dividió el mundo evangélico también en España. Cuando ya la Alianza Evangélica había dejado de funcionar durante la guerra y que había estado liderada por el sector anglicano y sector presbiteriano, pues había perdido allí su fuerza, eran los presidentes, se decide reestructurarla, pero se reestructura sin este sector de la Iglesia anglicana, la Iglesia reformada, la Iglesia evangélica española, etc. Y tira adelante en esa andadura. Pero era ya con un sector, básicamente Asamblea de Hermanos,
y no sé si había algo más en la primera etapa. Algunas iglesias independientes que estaban allí, que podían ser conservadoras. Entonces, ya cuando intentan ver tras la guerra la situación tan lamentable de los evangélicos, no tenían un instrumento que dialogara con la administración. Entonces se junta un representante de la Alianza Evangélica Española, un representante de la Iglesia Anglicana, un representante de la Iglesia Española Reformada Episcopal y de la IE y otro bautista. Se juntan allí y deciden crear la Comisión de Defensa para defender a los evangélicos ante esta presión del Estado y que las iglesias se puedan abrir, ¿vale? Este fue el origen. Fue creciendo poco a poco, trabajando, sin ningún resultado. Escribieron a Franco, ni caso, escribieron a la conferencia episcopal, el mismo caso que Franco. Era un poco pelota las cartas que hay allí, bueno, a la conferencia o al nuncio, no sé a quién fue, pues le decían somos iglesias cristianas y tenemos que ayudarnos entre los cristianos. Vale, para nada, ¿no? Y a Franco pues diciendo que se aceptaba la victoria nacional y todo eso, y que no éramos enemigos de la patria y todo eso, y que se nos permitiera por lo menos abrir las iglesias. Nada. ¿Qué permitió abrir las iglesias poco a poco? Pues permitió que el régimen de Franco quería abrirse un poco internacionalmente, que empezaban a venir turistas y quedaba muy mal la imagen. Entonces el anterior, este inevitable personaje que estaba antes que yo, José Cardona, pues entonces maravilloso, maravilloso, pero tengo que pincharle un poquito. Este se le ocurrió que tenía que hacer una presión internacional y acudió a diversos foros internacionales, fueron también a Estados Unidos, a señalar las carencias y la opresión y las dificultades de los protestantes que había, ¿no? Hay un libro que hemos sacado ahora, novelado, sobre el 70 aniversario, y hay 20 y tantos microrelatos basados en una situación histórica, pero novelados, puestos allí, ¿no? Y que narra algunas de esas dificultades, quemar las Biblias, alguna gente murió, ¿qué más cosas? Había muchos cierres injustificados de iglesias, pinturas. Yo entré en Ferede, pues, 1994, unos pocos años más tarde, todavía asistí a la quema de una iglesia por ser herejes, una iglesia de rumanos y extranjeros, una sola religión, una sola patria, ponía en las paredes, ¿vale? Y tengo la sospecha que fueron ultras del Real Madrid. Lo siento, porque coincidió con que portaban insignias nazis, estos ultras del Real Madrid y del Fondo Sur, y estaban allí, y al final hubo una presión por ahí sobre estas insignias y los expulsaron a todos. Y entonces salieron ese día en procesión del estadio, coincide que ese mismo día quemaron la iglesia unos jovencitos, que es lo que hay ahí. No pusieron a la Madrid ni nada de eso para no marcarlo, pero yo tengo esa sospecha, ninguna prueba en modo alguno. Sé que la policía detuvo a algunos, pero que ese proceso no siguió adelante. ¿Vale? Así que también, bueno, quiero terminar. Bueno, Ferede, voy a cerrar y luego ya termino con algo espiritual. No me gusta mucho mezclar la parte esta de las peleas con esto otro, pero bueno, está bien. Aunque yo estoy allí por una visión espiritual. Dejé mis negocios, dejé mi labor de abogado, dejé lo que tenía porque yo quería servir a Dios y a su iglesia en esta visión, aportar algo a esa parte colectiva, a esa imagen que necesitaba ser hermoseada hacia afuera. Entonces, yo lo dejé todo por eso, y eso siempre me ha ayudado a fortalecer en mi vida. ¿Qué pasó, Ferede? Pues empezaron poco a poco, como había una presión a veces internacional que le decía al gobierno de Franco que tenía que abrirse, el ministro de Asuntos Exteriores, José María Castilla, llamó a Cardona, dijo, ven aquí,
Vamos ahí a su despacho. Cardona era funcionario del Ministerio de Justicia, trabajaba en un juzgado. No era abogado, como algunos dicen, pero sabía más. Toda la vida allí trabajando en el juzgado. Y le llaman, podía perder su puesto del Ministerio de Justicia, era su jefe, y muchos habían perdido su puesto simplemente por el hecho de ser protestantes, funcionarios, maestros. Entonces, él podía perderlo. Y le llama allí y le pone, nada más entrar, esto ya lo escenifico yo, y es: Cardona, es usted un mal español. Usted puede ir a la cárcel por las cosas que está diciendo. Y entonces Cardona, muy listo él, le dijo: ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted está hablando mal de España. No, estoy diciendo que nuestras iglesias están cerradas. No estoy hablando mal de España y que no podemos abrirlas. Estarán cerradas porque ustedes quieren. Dice: hombre, si usted me lo pone así, dígame cómo las abro. Y entonces, pues, no, ninguna manera le violentó, sino que le pilló, con esto que había dicho, pedir de la manera que no te la pueda negar. Entonces, esto lo aplicó el hombre este. Y entonces le dice: porque ustedes quieren. Dice: bueno, pues dígame, yo quiero abrirla, que me dice cómo lo hago, y cuando me encuentre allí un señor que me dice que no las abro, ¿qué hago? Me llama. Ah, muy bien. Le da el teléfono, ¡pum! Y Cardona va allí. Era un poquito chulo Cardona, pero con elegancia, ¿vale? Entonces él va allí a no sé qué pueblo, creo que era valenciano el pueblo, porque él me dijo el nombre, pero siempre cuando no se sabía el nombre decía Bollullos del Condado. Entonces va allí al pueblo este de Bollullos del Condado, que no era ese, y entonces va allí y dice, estaba allí al gobernador civil o el representante allí del ayuntamiento, dice: vengo por favor a que me puedan abrir la iglesia evangélica, me den las llaves y pueda retomar la posesión de la iglesia para las iglesias. Por encima de mi cadáver. Aquí es los principios del movimiento nacional y eso no se abre mientras yo esté aquí. Bueno, pues esperemos que no sea necesario, pero creo que usted debe abrirnos y nos abrirá. Ahí venía un poquito la chulería, ¿no? Y entonces llamaba: señor ministro, que este señor fulanito de tal dice que por encima de su cadáver que esa iglesia no se va a abrir ni se va a retornar. Retornar. Bueno, dice: no se preocupe, vuelva usted mañana allí a ver qué hay. Le habían llamado, llegaba allí Cardona. Buenas, que vengo, dice: ahí tienen las llaves. Dice: no, disculpe, yo no puedo aceptar las llaves. Ustedes son los que... ¿Qué? Pinchaba, ¿eh? Dice: ustedes son los que han cerrado. Usted viene conmigo, vamos allí, me abre la puerta y me entrega las llaves. Con publicidad para que nosotros podamos entrar pacíficamente y en orden. ¿O quiere que vuelva otro día? No, vamos para allá. Entonces entraban allí, le abría, lo hacía y se solucionaba ese problema, la iglesia podía entrar y podía continuar. Claro, ¿quién compite contra eso? Era imposible. Él negoció también los acuerdos de cooperación con el Estado. El Estado dijo: yo quiero dialogar con uno, porque ustedes son la marabunta. Y yo, cuando me dicen eso, les digo: hombre, somos diversos, pero más diverso es la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cómo va a ser diverso si tiene una unidad y tiene un papa? Digo: ya, pero unos van descalzos, otros van calzados, unos son de clausura, otros exclausurados. Digo, esto yo no hay quien lo entienda. Unos van con capirote, otros no. Digo: oiga, pero eso son costumbres. Digo: pues nosotros también tenemos las nuestras. Tenemos costumbres. Bueno, así nos fuimos peleando. Él hizo todo esto, llegó a unos acuerdos y después me tocó a mí. Claro, es una tarea muy difícil, las iglesias abiertas.
ya había él arreglado todo esto de la paz. ¿Qué es lo que había que hacer? Y yo tenía un diseño de tenemos que mejorar en transparencia. Cuando yo entré allí en Ferede era como una jaula de grillos. Todos allí, jefes, no, ¿por qué esto, lo otro? Uno levantaba la mano, se quedaba con la mano así porque no se la daban. Digo, no. Entonces no se fiaban, no querían que Cardona levantara las actas. Decía, es que aquí hablamos lo que queremos y él anota lo que le da la gana. Esa era la acusación. Y cuando entré, lo primero que dije, mirad, yo soy el secretario ejecutivo. Pues dejadme que ejecute las actas. Y si no pongo la esencia de lo que hemos hablado, pues me corregís, porque yo no voy a hacer otra cosa, no voy a cambiar lo que aquí se diga ni hacer lo que quiera. Yo lo que quiero es convenceros de por dónde debemos tirar. Y mi línea de trabajo fue transparencia, pero también integración y también mejorar la imagen pública hacia afuera. Para eso pensé que no debía haber una cara, que debía haber muchas. Y promocioné algo que estaba allí un poquito en ciernes. Antes de yo entrar en Ferede ya había constituido el Consejo Evangélico de Madrid y el Consejo Evangélico de Cataluña estaba durante años intentando constituirse y en el registro de entidades religiosas estaba parado. Pues yo desbloqueé la situación, expliqué y conseguí que se hicieran. Y luego empecé a difundir que necesitábamos en cada comunidad autónoma una imagen, una ciudad, no emplea esa palabra, todavía no la sabía, representativa del colectivo evangélico en esa zona. Mi visión era que en cada provincia también y que en cada ayuntamiento también. Podemos ser diversos, pero cuando las autoridades en que está vertebrado el Estado necesitan tener un interlocutor sobre esa área de nosotros y tiene que estar preparado, pero debe ser representativo y actuar coordinadamente. Este es el gran problema. Nadie quiere coordinadamente. Dios me ha dado esto, lo hago yo como a mí me da la gana. Yo he visto que hasta se intentaba vender puestos en las cárceles de capellán, ¿vale? Que tenemos uno aquí. Yo me voy a jubilar, tú me vas a ayudar a construir mi iglesia y el que me dé más va a ser el sucesor, ¿vale? Debe ser mentira, pero la acusación estaba allí y tuvimos que tratarla en una de las reuniones. Te dan una idea, ¿no? Pero no la sigas, no hay por qué seguir todas las ideas. No. Es un servicio, pero a veces en ese servicio pues se entra allí, porque mola entrar en la cárcel, ¿no? Yo voy a entrar en la cárcel. Algunos de esos así entran 3 veces y luego se cansan, porque entrar en la cárcel no es difícil, o bien porque cometas un delito, o bien porque puedes acompañar allí a un pastor. Lo difícil es quedarse 20 años, que estás ya hasta aquí. Bueno, si Dios te envía, que sea Dios el que te saque. Entonces es lo que hay. Bueno, termino. Me he enrollado mucho. Tenía aquí un anexo de Isaías 58. Os invito a leerlo, que habla de nuestra luz. El Evangelio nos muestra que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. De alguna manera nos alumbra a todos. Tenemos algo de esa luz primigenia. A mí soy muy visual, lo visualizo así. No es una interpretación teológica. Lo visualizo así. De que la luz de Dios, de alguna manera, la tenemos también dentro. El llamado. Dice, has puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahí lo tenemos. Un sentimiento, es algo que está allí, pero que está dormido, está tapado. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, si Dios es luz, hijos de la luz. Y mi tesis es que esa luz brilla, desde luego, en el momento de la conversión, se rompe ese molde y sale esa luz hacia afuera. Somos cristianos que tenemos una luz. Y dice Isaías,
que está atacando, Isaías 58, que está atacando a los que ayunan, manteniendo las tradiciones y mantienen las cosas, les dice, no, 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 por un día os humilláis, no, 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 eso no es así. El verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento, que acojas a la gente, que hagas justicia, que liberes de la opresión. Dice, entonces nacerá tu luz, y andarás adelante y la gloria de Dios será tu retaguardia. Yo a eso le he llamado cristianos de luz naciente, que está allí, que alumbra a otro, no para ti, sino para este tipo de acciones. Así tienes que ser tú y así tiene que ser nuestra ciudad. Todo para la gloria de Dios. Yo quiero trabajar en esa línea. Yo quiero trabajar por esa situación. No quiere decir que esto tiene que ver nada con Ferede. La ciudad que estoy pensando es la iglesia. ¿Vale? Es la iglesia en acción. Ahora, hay otras instituciones y otras cosas. La iglesia en cada lugar tiene que ser una luz en esa ciudad, en ese ayuntamiento, en ese barrio. Y también necesitamos instituciones que puedan aglutinar la luz conjunta, no para mandar, sino para ayudar a coordinar y que esa luz nos represente, ilumine adecuadamente los rincones y pueda ser atrayente para una sociedad que muere sin Dios, que muere sin esperanza. En eso quiero trabajar. He estado 20 y no sé cuántos años, pero sigo trabajando desde mi iglesia y desde cualquier otro lugar. ¿Amén? Pues muchas gracias.